Por eso nosotros debemos poner nuestra mirada cada día en Cristo, porque nosotros, como dice decía el devocional, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿Cuándo necesitamos de esa cobertura, de ese socorro cuando estamos en situaciones complicadas? Porque la palabra del Señor nos muestra que si pues habemos resucitado con Cristo, debemos buscar las cosas de arriba. Si ese hombre, no estamos juzgando, no somos nadie para condenar, hubiese buscado las cosas de arriba en un sentido mínimo, hubiera tratado de controlar su carácter. Pero él no se imaginó, él no pensó lo que hizo. Entonces, cuando nosotros actuamos sin pensar lo que hacemos, dejamos cosas complicadas, no solo para nuestra vida, sino para quienes nos rodean. La palabra del Señor también nos dice que nosotros debemos poner nuestra fe, nuestro ser, nuestro total conocimiento, nuestra vida, lo que pensamos, lo que decimos, lo que hacemos, cómo nos vestimos, todo tiene que estar sujeto a Dios, a su palabra. Porque Él dice que nosotros hemos resucitado con Cristo. La palabra del Señor en esta mañana nos dice que usted y yo resucitamos con Cristo. Y nosotros debemos poner nuestra mirada donde Él está. Porque si nosotros ponemos nuestra mirada, como me predicaba una vez el hermano Mario, nosotros debemos ir derecho por este camino. Porque nuestros ojos no tienen por qué ni a derecha ni a izquierda, sino que nuestra mirada esté ahí. Porque si nosotros caminamos hacia allá, nuestros pies van para allá. Yo no creo que nadie camine así, los pies para un lado y mirando para otro. Por eso el Señor dice en esta mañana que nuestros ojos deben de estar puestos en Él. Buscar las cosas de arriba. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que buscar las cosas de arriba? ¿Por qué tengo que anhelar lo que Dios tiene para mí? Porque es la esperanza que yo voy a guardar en mi corazón hasta su venida. Y Cristo viene. Y Cristo viene, amén. Entonces, cuando nosotros reconocemos la autoridad de Dios en nuestras vidas, nuestra mirada está puesta en Él. Cuando nuestra mirada está puesta en Él, no estamos mirando qué está haciendo el hermano, qué está haciendo el vecino, qué hizo o qué dejó de hacer el pastor, qué hizo, qué dejó de hacer la pastora. Nuestra mirada está puesta en Él. Por eso muchos hermanos se apartan porque pusieron su mirada en el hermano del lado o pusieron su mirada en el pastor. Bendito y alabado sea el Señor. Por eso el Señor está diciendo, ponga mi mirada en mí, porque en Él hay perfección, hay sabiduría, hay autoridad, hay poder, que todo eso es lo que yo y usted necesitamos cada día para poder caminar. La esperanza debe estar puesta en Cristo, porque fue Él quien pagó el precio más alto por mí. Es otra razón de por qué poner la mirada en Dios, por qué poner la mirada en el Calvario, por qué poner la mirada en Jesús, porque nadie ha pagado un precio tan maravilloso y tan valioso por nuestras vidas. Porque Él es el que está con nosotros, estuvo ayer para resucitarnos, está hoy para guardarnos y está mañana para resucitarnos con Él. Dice la palabra del Señor que Él es ayer, hoy y por siempre. Por eso nuestra mirada debe estar puesta en el Señor. Y no es fácil decir, voy a hacer lo que Dios quiere. Si no nos sujetamos a la unción que Él ha puesto en nosotros, si no nos sujetamos a lo que dice su palabra, no vamos a hacer lo que Dios quiere para nosotros. Yo sé que muchas de las personas que hoy en día están fuera, un día que estaban en este lugar, anhelaron caminar con el Señor, pero no se pudieron sujetar a la autoridad, por eso no están hoy. Su mirada se desvió, por eso no están hoy. Y uno puede encontrar cuando le predica a la gente en la calle, dice, yo no voy a la iglesia porque allá es peor que estar acá afuera, porque su mirada no está puesta en Dios. Está puesta en la autoridad, está puesta en el hermano, está puesta en la hermana. Muchas veces nosotros mismos no somos los mejores testimonios para nuestra familia. Por eso la mirada debe estar puesta en Dios. Entonces, cuando yo le hablo, por ejemplo, a las personas de Jesús, dicen, qué hermoso lo que usted me enseña. Y yo le digo, no me mire a mí, porque yo me puedo ir, yo me puedo morir si es la voluntad de Dios. Y la fe de ellos tiene que continuar, tienen que ver a Dios. Yo le digo, usted va a estar enfermo de pronto un día en su casa y yo no voy a estar ahí, pero Dios sí va a estar ahí. Entonces que ellos tengan esa convicción que aunque usted y yo no estemos, saben que está Dios. Bendito y alabado sea el Señor.
pagó el precio de sangre por cada uno de nosotros y está guardando nuestras vidas y nos levantará con poder para que reinemos con Él. Por eso nosotros debemos caminar como Él quiere que nosotros caminemos, a través de su palabra. Porque nosotros queremos muchas veces servir a Dios, pero queremos servirlo a nuestra manera. A Dios no se le sirve a nuestra manera, se le sirve como el Señor dice en su palabra. Porque Él nunca cambia, Él nunca falla. Y Él estará con nosotros para siempre. Mateo 28, dice la palabra del Señor. Mateo capítulo 28. Gracias, hermano. Gracias. Mateo capítulo 28, versículo 16. Dice así: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte en donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Maravillosa esta palabra, porque Él no nos da una tarea, Él no nos llamó para dejarnos solos. Él nos llamó para prepararnos, para enviarnos, pero aparte de eso dice: yo estaré hasta el fin del mundo todos los días. O sea, el respaldo que nosotros tenemos de parte de Dios es maravilloso, porque no nos mandan a hacer una tarea solos. Cuando nosotros tenemos jefes, muchas veces dice: haga esto, y el jefe no estará ahí diciéndole: mire, eso se pone aquí, se hace aquí. No, se le enseña y usted después lo hace. Pero con Jesús es diferente, porque Él nos dice: hay que hacer esto, y Él está con nosotros. Él nunca nos ha dejado y nunca nos dejará, dice su palabra. Entonces nosotros tenemos que creer esto. ¿Por qué? Porque los discípulos estaban siendo preparados para ser enviados. Y cuando usted y yo recibimos el poder de Dios, reconocemos la autoridad de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida, estamos equipados para testificar lo que Él ha hecho en nosotros. Usted y yo estamos recibiendo las bendiciones de Dios no para quedarnos con ellas, sino para testificar, para llevarlas. Y ahí es donde nosotros necesitamos esa gracia de Dios para poder predicar, de poder entregar lo que Dios quiere que nosotros digamos a los que están a nuestro alrededor. Es el tiempo en que nosotros más debemos de buscar de Dios, porque Cristo viene. Y todos hablamos de lo mismo, pero no tenemos esta convicción todavía en nuestro corazón. Cuando ellos vieron, los discípulos, que Jesús iba a partir, ellos estaban preparados a hacer. Ya tenían esa convicción en su corazón. Y nosotros vemos de la forma en que todos perecieron y murieron físicamente. Fueron terribles, pero ellos estaban conscientes, estaban con esa pasión en su corazón. No les importaba la forma de morir, porque ellos sabían cuál era su fin. Bendito y alabado sea el Señor. Nosotros debemos colocarle más importancia a las cosas espirituales, porque el mundo cada día está en situación de degradarse más. Y nosotros lo vemos todos los días. Ahora está el empoderamiento femenino. Todo eso va en contra de la palabra. Todo eso va en contra de los principios fundamentales y morales que nuestro Señor Jesucristo estableció para nosotros. La cabeza de la iglesia es Jesús y la cabeza de la mujer es el hombre. Bendito y alabado sea el Señor. Entonces, cuando se reconoce la autoridad de Jesús en nuestras vidas, podemos sujetarnos a las otras autoridades. Pero no hay en la actualidad un reconocimiento de autoridad en ninguna de las áreas, ni en los niños. Es difícil. Es difícil poderle hablar a un niño de autoridad porque ellos no quieren aceptar la autoridad de sus padres. Es difícil decirle a una persona que muchas veces tiene tanto conocimiento de la palabra, pero no quieren sujetarse a la autoridad de un pastor. Bendito y alabado sea el Señor. Cuando nosotros podemos reconocer la autoridad
de Dios en nuestras vidas, podemos reconocer otras autoridades. Y esto no es sencillo, porque es una lucha diaria, una lucha de poderes diarios. Nosotros debemos de preocuparnos no solo de la situación externa, sino de la sanidad interna, de lo que hay dentro de cada uno de nosotros. Porque muchas personas se preocupan de verse muy bien físicamente, pero interiormente ¿cómo están? ¿Cómo tratan a sus hijos? ¿Cómo tratan a su esposa? Si son jefes, ¿cómo tratan a las personas que les ayudan a cumplir los objetivos? Porque los jefes no son los que rinden el cumplimiento total. Ahí para abajo hay muchas personas que trabajan para que ese jefe pueda alcanzar esas metas. Comentaba la semana pasada un caballero que yo conozco, don David, decía que él tiene unos jefes que son muy buenos, pero tiene un administrador que es un dolor de cabeza, muy arrogante. Decía, y oprimía tanto y obligaba e imponía tanto que todos, eran como unos 10 empleados, todos ya estaban cansados de la situación. Dice, y ahí uno ve, él decía, ahí uno ve cómo es la justicia de Dios. El hombre tuvo un accidente y se tuvo que desaparecer de la empresa. Entonces, la arrogancia no es buena ante la presencia del Señor en ninguna de las áreas. El tiempo está avanzando y nosotros, los hijos de Dios, sabemos las cosas que se vienen para el futuro y no son muy buenas. Pero los que estamos guardados, dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. O sea, Él no ha perdido el control, el mundo está perdiendo el control, el gobierno perdió el control. Las potencias mundiales perdieron el control, pero Dios no ha perdido el control y lo maravilloso es que usted y yo estamos bajo esa cobertura. Bendito y alabado sea el Señor. Mateo 3:13 dice la palabra del Señor. Dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, dejad ahora porque así conviene que cumplamos la justicia. Jesús se sometió a la autoridad de su Padre. Si Él lo hizo, ¿por qué nosotros no lo hacemos muchas veces? Nosotros debemos sujetarnos a esa autoridad. Y Él le decía a Juan que sí, que lo bautizara para que se cumpliese lo que estaba escrito, lo que estaba estipulado. Cuando nosotros podemos someternos a la autoridad de Dios, Dios puede empezar a trabajar en nuestras vidas y Él puede empezar a hacer lo que quiere hacer con nosotros. Porque todos de una u otra manera necesitamos testificar lo que Cristo hizo con nuestras vidas. Hay muchas personas, muchos amigos nuestros, y uno dice que chévere tener a esta gente. Y hay gente que uno sabe que es gente buena para tratar, chévere compartir con ellos. Pero uno en el fondo sabe que si no tienen a Jesús en su corazón, no van a ir a donde nosotros vamos a estar. Y a veces uno se entristece. Pero esas personas debemos ganarlas con amor, debemos ganarlas con dedicación, mostrarle que nos importa su vida, que nos preocupa su vida. Bendito y alabado sea el Señor. Primera Tesalonicenses 5:23, ahí después de Colosenses. Si alguien la encuentra, la puede leer, por favor. Primera Tesalonicenses 5:23. Amén. Dice, el mismo Dios de paz os santifique por completo. O sea, nosotros estamos en un proceso de santificación para el Señor, porque sin santidad nadie verá al Señor. Os santifique por completo en todo vuestro ser. O sea, no es solamente por dentro, no es solamente el alma y el cuerpo no. Yo hago con el cuerpo lo que quiero, me visto como quiero, muestro lo que quiero. Vuestro espíritu,
alma y cuerpo sea guardado irreprensible, o sea, de una forma total. Entonces, somos un completo, algo cuerpo, espíritu y alma. O sea, todo lo que nosotros somos no nos pertenece, le pertenece a nuestro Dios. Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué? Entonces hay mucha respuesta. ¿Por qué usted sirve al Señor? ¿Por qué usted sigue al Señor? ¿Por qué usted hace esas cosas? ¿Por qué usted viste? ¿Por qué usted vive? ¿Por qué usted camina? ¿Por qué usted declara el poder de Dios? Porque nuestro cuerpo le pertenece al Señor y es para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esa es nuestra mayor esperanza. Esa es nuestra única y absoluta convicción que debemos tener. Dice la palabra del Señor, el mismo Dios de paz. Todo la santidad, el poder esperar en el propósito de Dios depende de lo que Dios haga en mí. Entonces, por ejemplo, cuando uno pierde la paz, uno pierde la comunión. Se pierde la comunión, dice la palabra del Señor, que si no estamos en comunión, en armonía, no hay bendición y vida eterna. Todo es un conjunto, todo es una gracia de poder recibir lo que viene de parte de ese Dios de paz. Y es lo que el mundo necesita. La gente está loca, está desesperada, el tiempo no alcanza. Y yo creo que eso nos pasa aún a nosotros. Uno se levanta y uno quiere hacer tantas cosas y cuando llegó la noche no alcanzó a hacer lo que tenía pensado hacer. El tiempo no alcanza, el tiempo va muy rápido. Pero si no fuera así, dice la palabra del Señor, que no todos serían salvos. Y uno se preocupa y la gente comenta, no puede ser, pasó 1 hora y no he podido hacer esto. Porque el tiempo va muy rápido. Uno cuando pequeño, uno recuerda que uno hacía tantas cosas en el día, la mamá alcanzaba a hacer tantas cosas en el día, hoy no. Y con ser que antes tocaba lavar a mano, no había microondas, no había secadora, no había lavadora, nada de eso, todo era manual y el tiempo alcanzaba. Hoy no. Bendito y alabado sea el Señor, que Él nos ayude a administrar el tiempo, que nos ayude a tomar conciencia de qué estamos haciendo con el poco tiempo que tenemos, en qué lo estamos invirtiendo, en qué estamos gastando nuestro tiempo. Es fácil durar 2 horas pegada a la tele, pero es difícil orar 10 minutos. Es fácil meterse a Facebook y chismosearle la vida a todos los que están en la línea, pero es difícil investigar un poco de la palabra. Yo creo que si alguien tiene un seguidor, quiere saber todo y qué hizo, dónde estuvo y con qué salió, la foto. Pero muchas veces no sabemos ni quién es Juan, ni quién es Pedro, ni quién es Pablo. Y es verdad. Le damos mucho gusto a las cosas de esta tierra. Y el Señor está diciendo en tu palabra, ponga las miradas en las cosas de arriba. Pero a nosotros nos gustan más las cosas del mundo. Es más fácil ir al mall que ir a la iglesia. ¿Qué es lo que le gusta a cada uno? Le damos gusto a eso. Dormir. Es rico dormir. Cuesta levantarse. Cuesta poder empezar. Mañana voy a empezar a hacer esto. Y uno lo hace con esfuerzo, no sé, 1 semana. Muchas veces el asunto de la oración. Primero, estaba como dicho que la oración es para los más viejos. Las viejitas y los viejitos que oren. Ellos tienen harto tiempo para eso. Pero la oración es para todos nosotros. Bendito y alabado sea el Señor. ¿Para qué tanto? ¿Para qué me santifico? ¿Para qué? ¿Para qué vivo de esta manera? ¿Por qué no puedo hacer lo que los otros hacen? Y es una lucha que uno muchas veces tiene con sus propios hijos. Pero es que mi amigo, pero es que mi amiga, pero es que ellos hacen esto, ¿por qué yo no? Es diferente. No les tampoco encuadrarlos y meterlos, no pueden ver nada, no hacen nada. Yo prefiero muchas veces ser exagerada en mostrarle las cosas del Señor y no ser dejada que el diablo haga con mis hijos lo que quiera. Amén. ¿Para qué?
para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque cuando el Señor Jesús venga, independientemente si nos morimos antes de que nos vayamos, Él no va a decir, fulanito, va conmigo porque hace 30 años me recibiste en tu corazón. No es así. Dice que hay que caminar, perseverar hasta la venida del Señor. Mucha gente, y yo sé que ustedes también han hablado, se conocen mejor la Escritura que uno de nosotros y hablan mejor de la palabra que muchas veces lo que uno puede hablar. Pero ellos dicen, yo servía, yo adoraba, yo cantaba, yo predicaba, ¿y hoy dónde están? No los estamos juzgando, pero nosotros debemos permanecer, porque la palabra dice que el que permaneciere, el que está, el que continúa, es el que puede recibir la venida de nuestro Señor Jesucristo. Guardar la palabra de Dios hasta su venida. Por eso yo debo testificar con amor lo que Dios ha hecho en mí. Muchas veces a uno le cuesta hablar con las personas, pero uno puede ganarse el corazón de los demás. La tía que tiene mi hija, muchos no, uno el primer día que la escuché yo, y la señora es como bien pesada. Y en la segunda reunión yo decía, no la conozco, no la puedo etiquetar de esa manera. Y dije, voy a darme el tiempo de conocerla. Y ella cayó enferma. Entonces yo le escribí y le dije, quiero ir a visitarla. Ella no podía creer que alguien quisiera ir a visitarla. Así que fui y la visité y hablé con ella. Estaba muy complicada, oramos. Y el viernes volví a ir a verla. Y está muy bien. Y ella daba gracias, me decía gracias. Y yo le dije, quiero ir a verla. Dijo, sí, venga. Y hablamos como si hacía mucho rato fuéramos amigas, así de harto, contamos hartas cosas y compartimos. Pero uno se da cuenta que de uno depende ganarse a alguien para el Señor. Y puede que haya gente que sea pasada y tenga cara de limón, hayan desayunado alacranes guisados con pimienta y sal y limón, imagínense eso. Pero usted y yo podemos cambiar con una sonrisa esa. Hay una niña, una asistente, y decía, cuando estuvo nuestro primo trabajando, decía, ella me ve así, y ella ve así, y mira de arriba abajo. Y ahora Carlos decía lo mismo, dijo, no, si esa muchacha es pesada, me entrega los trabajos así, y lo mira así de arriba abajo. Y yo fui y empecé a hablar con ella, y hasta el día de hoy whatsappeamos y hablamos. Entonces yo digo, de uno depende conquistar esos corazones, porque si nosotros, siendo lo que éramos, Jesús nos conquistó nuestros corazones, ¿por qué nosotros no podemos hacer eso con alguien? Pero uno dice, nada, es que es pesado, ya, o sea, ya no hay caso, ya. Pero es bueno intentarlo. De lo demás se encarga Dios. Bendito y alabado sea el Señor. Nosotros debemos sentir compasión por los demás. A nosotros nos gusta que nos tengan paciencia. ¿O a quién le gusta que lo traten mal? A nadie. Nos gusta que nos tengan compasión. Y cuando uno se equivoca, a uno no le gusta que le diga, uy, pero es que es bruto, ¿cómo se puede haber mandado ese condoro? A nadie le gusta que le diga eso. Yo creo que uno se siente mal porque uno a veces sabe que me la embarró, pero uno necesita que alguien le diga, no sé, no importa, vamos a hacerlo, o venga, yo le ayudo. Y esas cosas cambian en nosotros la forma de pensar, de ver. Y nosotros debemos sentir compasión por aquellos que no tienen esa gracia de Dios. La naturaleza de Dios es amor.
y el amor es para alcanzar a otros. Amor es una cosa que últimamente está muy mezclado con el enamoramiento, pero eso es otra cosa. Amén. El amor, dice la palabra en Hebreos, que es sufrido, espera, y esa es la naturaleza que Dios tiene hacia nosotros. Dios es amor. Nosotros debemos pedirle a Dios la pasión por los que se pierden. Porque si nosotros vemos, muchas veces ignoramos la necesidad del que está a nuestro lado, pero Él está necesitado de la palabra que usted tiene y que yo tengo. Y uno puede ver cuando va al campamento, hoy hay visita al campamento, uno ve a esos niños que lo ven llegar a uno y salen corriendo y lo abrazan, porque ellos necesitan lo que usted y yo tenemos. Inconscientemente puede que no lo sepan, pero ellos necesitan de lo que hay en el corazón de nosotros. Porque no somos piedras, somos seres que Dios ha ido colocando, perfeccionando el amor en nosotros. Yo era buena para pelear, yo me agarraba con todo el mundo. Y a veces uno se da cuenta, yo me daba cuenta de las estupideces que hacía. Pero uno muchas veces no lo reconoce cuando está en el mundo. Y a mí no me podían decir algo porque papá siempre nos enseñó, no se deje humillar de nadie, que nadie le ponga un pie encima. Pero ¿qué dice el Señor? Que al altivo, así, de lejos. Entonces, cuidado con lo que nosotros le enseñamos a nuestros hijos, con lo que le decimos, cómo actuamos, porque muchas veces no necesitamos decir tantas cosas, ellos están viendo lo que uno está haciendo, más que lo que está diciendo. El amor por los perdidos no viene de parte de nosotros, el hacer una buena obra, viene de parte de Dios, el hacerlo con amor. Porque cualquiera puede tomar una ropa y poder llevarla y entregársela a alguien. Pero no cualquiera puede tomar el nombre de esa persona y orar todos los días para que Dios cambie su vida. Lo físico, cubrirle su necesidad física también es importante, pero hay que cubrirle su necesidad espiritual. Porque puede que muchas veces estén más necesitados de adentro que de afuera. Bendito y alabado sea el Señor. Cuando el Señor empieza a hacer en nosotros el proceso de sanidad interior, que yo sé que Dios lo está haciendo y lo ha hecho y lo seguirá haciendo, porque la perfección es hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Venga hoy, venga mañana, en 20, en 30, no lo sabemos, pero todos los días tenemos que estar preparados en ese proceso. Y yo sé que Dios está trabajando con cada uno de nosotros, en todas las áreas. Yo un día le decía, Señor, yo necesito de su carácter, pero yo necesitaba el carácter de Dios para hacer lo que yo quería, como el empoderarme y poder decir, quiero hacer esto. Y el Señor me dijo, mi carácter es amor. Y si es amor, tú vas a amar aunque no se lo merezca. Y esa palabra hasta el día de hoy me marcó. Porque hace unos años atrás yo viví una situación muy difícil. Y lo único que yo quería era, Señor, tener carácter para dejar todo tirado y chao. Y el Señor me dijo, mi carácter es amor. Esa es mi naturaleza. ¿Cómo va a amar uno a alguien si no lo perdona? ¿Cómo va a poder uno hablar de perdón o de amor si no lo ha hecho? ¿Cómo va alguien a uno a instruirle de cómo criar un hijo si ni siquiera tiene hijos? ¿Con qué autoridad, por ejemplo? Y hay gente que dice, es que fuera hijo mío yo haría esto, esto, esto y esto. Y pregúntele si tiene hijo, no tiene hijo, entonces ¿con qué autoridad está diciendo que yo haría esto, esto y esto? Es muy fácil hablar cuando uno está afuera. Es muy fácil decir, no, es que si yo fuera pastor yo haría esto así, pondría esto aquí, organizaba esto aquí. Es fácil porque no somos pastores.
Pero ya estando ahí, es otra cosa. Cuando uno tiene una responsabilidad que Dios le ha dado, es diferente de ver. El solo hecho de pararse uno en este lugar es diferente. Porque cada vez que uno lee la palabra del Señor, cada vez que el Señor le enseña más a uno, uno se da cuenta que uno necesita más. Hoy y más, mañana y más y más y más. Porque es más la demanda que hay. Espíritu, alma y cuerpo. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida. ¿Hasta cuándo nos dura la paciencia? Dice que debemos tener paciencia hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Hasta dónde nos aguanta la paciencia a nosotros? La paciencia con nuestros hijos. La paciencia con el jefe. La paciencia con el esposo, con la esposa. Mucho. Y es una demanda. Y el Señor nos está diciendo, si a ustedes les agrada tener paciencia, o si ustedes quieren, ¿le parece bien, mi amor, que tenga paciencia? No dice, tened paciencia hasta la venida. Y predicar el evangelio. El Señor no le está diciendo, ¿le gustaría contarle a alguien que Jesús existe? Pero nosotros no hemos tomado esa palabra, no le hemos tomado el peso a esa palabra. Ayúdanos, Señor. Ser llamados a testificar en amor, eso también nos va a nosotros sanando interiormente. Cada vez que yo hablo de lo que Dios ha hecho en mí, aparte de estar ministrando la palabra en la vida de la otra persona, el Señor dice que Él va sanándome. Amén. Él va sanando cosas en nosotros, porque hay hartas cosas en nosotros que Dios sabe que necesitan ser sanadas. Cuando en nosotros hay hambre y sed de la palabra del Señor, como dice un salmo, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Cuando uno tiene esa hambre y esa sed, Dios le da. Es como cuando el niño dice, mamá, tengo hambre. Entonces uno va y le sirve. Cuando yo digo, Señor, tengo hambre y sed de lo que tú tienes para mí, Dios no lo va a dejar pasando hambre y sed. Él va a dar lo que usted necesita. Por eso cuando uno se levanta y pide una palabra, el Señor le dice, esta es su palabra, y uno dice, gracias, Señor, porque es lo que necesitaba. O uno está bien complicado o bien alegre y pide una palabra y el Señor la entrega y uno dice, Señor, gracias, justo lo que yo estaba pasando o justo lo que estoy viviendo. Y eso es hermoso y uno se alegra y uno se pone feliz con eso, porque es el Espíritu Santo que Él ha hecho morar en nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros podamos vivir completos, santificados por completo. Porque Él no quiere un pedacito. Yo santifico solamente de la cabeza para arriba, lo que piensa, y de aquí para abajo todo tiene que estar en el Señor. Todo. Ser saciados, como decía el salmista, es una necesidad que Dios ha puesto en nosotros. Por eso nosotros debemos buscar y poner la mirada en las cosas de arriba, porque el mundo no va a saciar nuestra necesidad. El mundo que da lo que la carne quiere, y la carne de tanto recibir se fatiga. Yo lo digo porque yo estuve en el mundo. Yo me las bailé, tomé, y el otro día estaba peor que lo que estaba antes. Yo sé que es una persona en depresión porque yo tuve depresión. Y yo tuve esa depresión que venía de tiempo en tiempo, endógena, no sé cómo se llama. No sé qué nombre le pusieron a eso. Pero desde el día que yo grité en ese cuarto allá de huérfanos con compañía, por allá por ese lado, en la avenida Brasil, Plaza Brasil, que una noche dormí en esa plaza. Cuando yo me levanté y yo clamé al Señor ese día, desde ese día nunca hasta el día de hoy yo no he volvido a tener depresión. Es cierto que uno se siente como triste, como cansado, así como que ya que el cuerpo no le da y que ya las piernas no le responden, pero es porque uno mismo se ha fatigado y se ha echado más trabajo del que debiera hallar. Pero desde ese día el Señor me sanó. Entonces, porque Él puede saciar lo que yo necesito.
Ninguna de las discos pudo saciar lo que yo necesitaba. Porque cuando yo estaba en la casa era muy ordenadita en la casa, pero un momento en que yo salí y yo pude hacerlo como lo que quería. Y eso lo lleva a uno a cargarse mentalmente y a no vivir el propósito de lo que Dios quiere. Entonces, por eso muchas veces los niños que nacen y crecen hijos de pastores o crecen en el evangelio, muchas veces quieren eso, pero eso no tiene nada bueno. Pero también hay parte y culpabilidad en la misma iglesia, porque muchas veces a esos niños no se les da una oportunidad de testificar lo que hicieron, cómo han podido crecer en el evangelio sin contaminarse del mundo. Pero muchas veces, ¿qué hacen? Es más importante traer a alguien que ha hecho todas las de Kiko y Caco a que testifique de lo que ha hecho. Pero a esos niños que han crecido y han vivido bajo esa cobertura, es bueno escucharlos, porque ellos también han pasado situaciones. Pero muchas veces uno alaba más al que viene de afuera porque ha hecho de todo y el Señor lo ha sanado. Y eso es maravilloso. Pero más grande el que ha podido mantenerse, crecer y vivir en las cosas espirituales. Eso es valeroso, porque no se ha contaminado. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. La palabra del Señor dice que esa hambre y esa sed es porque usted y yo la necesitamos. Debemos buscar lo que viene de arriba, porque a través del Espíritu Santo voy a ser saciado. ¿Qué quieren esta mañana? ¿Qué necesita? ¿Qué sed, qué hambre hay? ¿De oración? ¿De dedicar más tiempo al ayuno? ¿De más lectura a la palabra? ¿Qué hambre, qué sed Dios está colocando en su vida? No hagamos oídos sordos, porque muchas veces el Señor nos dice, ayuna, y uno dice, ayuna, cuesta. Oración, más temprano a orar, o más tarde, o estar pensando en todo momento. Cuando uno está enamorado, uno piensa en el enamorado todo el día. Estamos y debemos vivir enamorados de Jesús. Que cuando salgo, cuando camino, cuando me siento, cuando como, cuando voy a todo lado, debo pensar en mi amado. Bendito y alabado sea el Señor. Porque el día y la hora no lo sabemos. Por eso nosotros debemos estar todos los días bien. Un día yo hablaba con la doctora y me decía, es que nosotros podemos ir a confesarnos cada 3 meses. Yo le dije, si usted la embarra hoy, usted tiene que esperar 3 meses para ir a confesarse. Pero si usted la embarra y sale y la mata un auto, y eso le impactó. Porque uno no puede esperar ir a confesarse 3 meses. Es ahora y es ya. Pero el sistema religioso no está interesado en la salvación de su alma. Y muchas veces nosotros nos hemos vuelto tan religiosos que voy a la iglesia, voy para la casa, oro antes de acostarme, oro al levantarme. Y todos vivimos así, vamos y vamos y vamos y vamos. Pero hay un momento en que el Señor le dice, para. Uno ha entrado en un sistema mecánico, pero Dios no es de un sistema mecánico, no es de un sistema de montón, es de un sistema activo. ¿Qué quiere, Señor, para mí hoy? Señor, ¿qué palabra tiene para mí hoy? Cristo nos da la fuerza para enfrentarnos a todas las situaciones. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y lo sabemos, yo sé que la mayoría de los hermanos sabe este versículo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero eso va más allá de la situación que yo esté viviendo. Señor, yo estoy pasando por esta situación y necesito que me ayude ahora aquí. Para eso está el Señor. Bendito y alabado sea el Señor. Poner la mirada en las cosas de arriba trae para nosotros santidad, sanidad interior. Porque no importa cuánto usted y yo hayamos crecido en poder, en autoridad, en buen trabajo, en ser un jefe, cuánto hemos crecido en esas áreas y tenemos metas.
Y no me gustaría poder hacer esto, poder tener un negocio, poder comprar una casa, poder sacar la licencia, poder comprarme un auto. Todas esas son metas y eso está bien. Pero ¿qué meta tiene usted espiritualmente hoy? ¿Qué meta espiritualmente tengo yo hoy? Señor, ayúdame. Porque Él quiere lo mejor para mí. Y todos sabemos que Dios quiere lo mejor para nosotros. Pero cuando Él dice que es poniendo la mirada en Él, porque Él es el Dios de paz el que nos va a santificar. Es el Dios de paz el que nos va a poder tomar con una autoridad esa capacidad de jefatura que nos ha dado. ¿Por qué? Porque no importa cuánta unción, cuánto estatuto, cuánta situación de prosperidad hayamos alcanzado, si no estamos con una sanidad interior, todos los que están bajo nuestra autoridad van a ser complicados y van a ser dañados. Por eso es muy serio cuando el Señor dice que debemos limpiar nuestro corazón, porque independientemente si somos mamás, si no tenemos una comunión con Dios, nosotros vamos a hacerle daño a nuestros hijos. Si es el esposo, va a hacer daño a la familia. Si es empleado, usted y yo donde estemos somos mirados por mucha gente. Y no importa, no van a decir el jefe, no, van a decir el evangélico ese, el canuto ese. No van a decir el jefe fulano de tal. O la señora, no, la evangélica o la canuta. Entonces es mejor que haya un buen testimonio de nosotros, pero eso se da logrando a través de la sanidad interior. Bendito y alabado sea el Señor. Esos niveles de autoridad han sido permitidos por Dios. Estamos hablando en autoridad física. Nosotros también debemos anhelar esos niveles de autoridad espiritual. Muchos no vienen, y yo sé que muchas hermanas no vienen constantemente a la iglesia porque tienen miedo de que un día las pongan a orar acá adelante, o que les digan que deben compartir una palabra. Prefieren vivir en un estancamiento espiritual porque tienen miedo. Bendito y alabado sea el Señor. Cuando nosotros nos abandonamos al Dios de paz, Él hace en nosotros. ¿Qué hace? Lo que yo necesito que Él haga, porque muchas veces nosotros no sabemos ni lo que necesitamos ni lo que queremos. ¿O cuántas veces nosotros nos hemos puesto en una situación, Señor, ¿cómo lo hago? Y muchos hemos pasado por eso, que no sabemos ni cómo hacerlo. Señor, ¿qué hago para poder agradarte más en esta área? Y hay cosas que nos superan. Por ejemplo, a veces uno dice, es que yo no quisiera gritar de esta manera, pero llega la situación y digo, ¡ya! Y esas cosas muchas veces nos superan. Pero cuando nosotros podemos reconocer la autoridad del Dios de paz, que es el que santifica por completo, Él empieza. Pero yo tengo que disponerme a eso. Todos los días. Es todos los días. Entonces, no es fácil decir, por ejemplo, pensando un poco en José. José llegó a tener un gran estatus, era el segundo del rey. Pero si Dios no hubiera trabajado en tu sanidad interior, cuando vinieron sus hermanos, con la autoridad que él tenía, los podía haber hecho pebre. Por eso el Señor trabaja en nosotros. Porque el Señor nos va dando autoridad. Pero si nuestro corazón no está sano, vamos a poder destruir o matar a alguien. No estoy hablando físicamente, sino espiritualmente. Bendito y alabado sea el Señor. Yo sé que hay muchas personas que hirieron nuestra vida, pero uno hoy debe perdonarlas, que se burlaron quizás de nosotros, de nuestras incapacidades. Pero si yo la perdono, eso va a ser bendición para mi vida. Y eso voy a poder tener una sanidad interior. Porque el Hijo de Dios tiene que sujetar su corazón para que sea sano. Y cuando yo digo, Señor, aquí está mi corazón, Padre, sáname, límpiame, yo tengo que empezar a creer lo que Dios está haciendo en mí. Yo no les he contado algo. En el 2014
14, 2015. Yo prediqué mucho tiempo del perdón. Y uno muchas veces predica y predica, pero de ahí a hacerlo duele. Ustedes no sé si recuerdan a mi papá. Mi papá vino en el 2015. Mi papá para mí era un gran hombre. Y él hizo algo que partió mi corazón en dos. Y eso me quebró con un dolor que nunca había pasado. Y yo dije ese día de la rabia que tenía. Y yo soy una hija de Dios. Yo dije, mi papá se murió para mí hoy. Pero llega un momento en que el Señor empieza a sanar mi corazón. Y yo le decía, Señor, yo oré, yo ayuné por él, yo clamé por él. ¿Por qué pasa esto? Cuando el Señor te rompe de arriba abajo, eso duele. Y cuando Él empieza a sanar, a sellarte, yo sentí que me rompieron, hermanos. Pero quizás yo tenía un valor mayor sobre mi papá que el que Dios le había dado. Cuando Dios te rompe de esa manera, yo quedé destruida, hermanos. Quedé complicada. Y después yo decía, yo no quiero ni volver a hablarle, yo no quiero ni volver a verlo, yo no quiero que se desaparezca. Pero Dios empieza a sanar nuestra vida y empieza a entregarnos palabra y empieza a decirnos por qué Él está haciendo ese proceso en nosotros. Entonces es por eso que yo digo hoy, es muy fácil que alguien me diga, no, pues perdónalo, porque no está en la situación. Después de un año, yo pude coger un teléfono y llamarlo y decirle, te perdono. Y uno descansa. Y muchas veces también uno ha hecho tantas heridas en alguien, pero uno tiene que ser humilde y recibir esa sanidad de parte de Dios para derramar perdón en la otra persona. Bendito y alabado sea el Señor, porque no importa el nivel en que usted esté físicamente, a Dios no le interesa si usted es rico, si usted es jefe, si usted es gerente, si usted es empresario. A Dios le interesa su corazón y el mío. Eso le interesa al Señor. A Él no le importó la postura que José tenía. A Él le importó sanar el corazón y cuál iba a ser la reacción ante sus hermanos. ¿Qué reacción tiene usted cuando se para delante de alguien que le ha hecho mal? ¿Cómo se siente su corazón? ¿Le dan arcadas? ¿Voltea la cara? ¿Lo mira de lado? Y Dios nos lleva a esos niveles. ¿Por qué? Porque Él nos ama. Porque Él no quiere que en nuestro corazón hayan raíces de amargura. Dios no quiere eso para nosotros. Así que si en esta mañana hay algo en su corazón que usted sabe que está ahí metido, está escondido, desátelo. Desate perdón en esa área. Y no importa el estatus en que usted esté. Porque si está ahí es porque Dios lo ha puesto.
Pero si Dios quiere seguir contando con nosotros, dispongamos en nuestro corazón. Pongamos nuestra mirada en lo que vale la pena. ¿Dónde están sus ojos hoy? ¿Sobre qué? ¿Sobre un objetivo empresarial? ¿Sobre un objetivo económico? Con un corazón herido, con un corazón con resentimientos, no vamos a alcanzar esos objetivos. Y yo digo, Dios me pasó por esto. Y yo sé que Dios lo va a pasar a usted por otras cosas, no exactamente como lo mío. Pero todo va a ser con un plan maravilloso de sanar nuestro corazón. Bendito y alabado sea el Señor. Perdonar es un estilo de vida que nos acerca a Dios, nos libra de la amargura, de la tristeza y nos trae libertad a nuestro corazón. Eso debe ser un estilo de vida, pero por eso le digo, es fácil predicarlo, es fácil decirlo. Hermano, perdone si le hicieron esto, hermano, perdone si tal cosa. Pero cuando le toca a uno perdonar lo que te hicieron, es otra cosa. Bendito y alabado sea el Señor. Que sea el perdonar un estilo de nosotros como hijos de Dios para que nos conduzca por el camino del propósito divino. Y es recibir la gracia del Dios de paz para que nos santifique todos los días. Dios es bueno. Pongámonos de pie en esta mañana.